Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Una mañana de domingo, un nuevo día donde podemos separar un ratito del día para poder llevar nuestro corazón y nuestra mente en familia a considerar a la persona del Señor Jesús. Espero que todos se encuentren realmente muy bien. Y voy a ser sincero con ustedes, y quizás a ustedes les ha pasado como a mí en todo este tiempo de aislamiento, de sentirnos muchas veces desanimados, de sentirnos tristes, y ojalá en esta mañana, con los breves pensamientos que tengamos, Dios pueda reconfortar nuestra alma, ¿sí? Pueda animarnos y que podamos participar gozosos de los símbolos en este día. El título de estos pensamientos es el siguiente: y Él habitará entre ellos, ¿sí? Dios habitará entre su pueblo. Muchos de nosotros hemos crecido con cuentos que tienen finales felices. Sí, nos gustan esos cuentos, claro que nos gustan. Ahora, desde algún tiempo hasta esta parte, se ha criticado mucho estas historias, se las ha vuelto a contar con finales distintos, y se han escrito cuentos nuevos con finales, si podríamos llamarlo de alguna manera, más reales, ¿sí? Ahora, hay algo que vos y yo tenemos que saber esta mañana y que tiene que ser lo primero que traiga ánimo al corazón, que es que tu vida y mi vida como cristianos, como hijos de Dios, tiene un final feliz, asegurado por el mismo Dios. Pero antes de llegar a ese final feliz de Apocalipsis capítulo 21, vamos a hacer un breve recorrido y vamos a comenzar esta meditación en Éxodo capítulo 33. Está Moisés, está el pueblo de Dios, ya no está en Egipto, está liberado. Moisés está en el monte Sinaí. En realidad acaba de bajar del monte Sinaí. Dios está instruyendo a Moisés de cómo debe seguir. Les está dando las indicaciones de cómo hacer un lugar especial para que su pueblo se pueda encontrar con Dios y Dios con su pueblo, el tabernáculo. Y Dios le da las instrucciones y Dios le está dando la ley a Moisés. Y mientras todo eso pasa en el monte Sinaí, en el valle, el pueblo ya se ha olvidado de Dios y está haciendo una fiesta y está adorando a otros dioses creados por ellos mismos. Y en medio de esa circunstancia, cuando Moisés baja y ve lo que ocurre, se pone triste, ¿sí? Se enoja, se fastidia. Imagínense el corazón de Dios. También al considerar esas cosas, el pueblo es humillado, y en medio de todo este proceso donde hay desánimo, donde hay tristeza, donde hay pecado, en todo ese momento Moisés, en Éxodo capítulo 33, versículo 7, toma una decisión drástica. Todavía están los planes del tabernáculo que Dios le ha dicho a Moisés que realice, y eso va a ocurrir capítulos más adelante, y recién en el capítulo 40 de Éxodo vamos a encontrarnos con que el tabernáculo y todas las cosas que tienen que estar adentro y los utensilios son presentados delante de Dios. Pero en Éxodo 33 Moisés hace algo. En medio de la tristeza, en medio del dolor, hace algo. Y dice Éxodo capítulo 33 versículos 7 al 11. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo, si no es el que Dios le había dicho que haga, ¿sí? Es otro, es más personal, es más pequeño, es una tienda. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Sabes qué pasaba en este lugar que Moisés preparó fuera del campamento? Un lugar re sencillo, pero sí pasaban tres cosas al menos. Era un lugar donde se podía buscar a Dios, y lo leímos en el versículo 7. Era un lugar en donde se escuchaba a Dios. Leímos que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un compañero. Pero también era un lugar
donde se adoraba, porque cuando Moisés entraba a aquel lugar, dice que todo el resto del pueblo se ponía de pie, se iba hasta la puerta de su tienda y adoraba. Tres cosas que ocurrían en esta tienda, en este tabernáculo de reunión que hizo Moisés. Y eso nos habla un poco de la intimidad. Era un lugar donde había intimidad con Dios, ¿sí? Donde se podía vivir una relación con Dios personal. Y eso no ha cambiado el día de hoy. En el hecho de que podemos tener un vínculo muy personal con Dios, sino que sí ha cambiado en el hecho de que no necesitamos tener un lugar fuera, lejos de casa para hacerlo. Porque vos y yo, desde el lugar en el que estamos, podemos buscar a Dios, podemos escuchar a Dios y podemos adorar a Dios. ¿Sí? Pero dijimos que la historia de la vida cristiana es una historia con final feliz. Y nos vamos a ir tan adelante en la línea del tiempo que todavía no ha ocurrido. Pero el mismo Señor Jesús ha dicho que Él fue a preparar un lugar para que nosotros estemos con Él. Y eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, en donde también se nos habla de un tabernáculo. Dice allí en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Juan está escribiendo y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios ya no es el tabernáculo de reunión de Éxodo 33. Será un tabernáculo de Dios, en donde Dios morará con los hombres, y ellos serán su pueblo. Y dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como dijimos, el mismo Señor Jesús dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, y eso está en proceso, podríamos decir, para cuando llegue el momento, vos y yo y todo el pueblo de Dios podamos habitar con Él en el tabernáculo de Dios, en el lugar que Dios ha preparado, en la casa de Dios, traducen otras Biblias, otras versiones de la Biblia en realidad. En la casa de Dios. Y en ese lugar Él estará en medio de su pueblo. Qué preciosa expresión, en la cual podemos meditar esta mañana. Él estará en medio de su pueblo. Y yo no sé cuáles son las lágrimas que hoy estás derramando. No sé cuáles son las tristezas, el dolor que te está tocando atravesar. Pero lo que sí sé es que en aquel lugar Dios mismo se va a ocupar de secar tus lágrimas. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ni habrá muerte, porque todas esas cosas habrán pasado. Del tabernáculo de reunión de Moisés al tabernáculo de Dios, en donde Él habitará en medio de su pueblo. Pero ya termino, porque para que Éxodo 33 pueda terminar en Apocalipsis 21, algo tuvo que pasar en el medio, y ese algo, Juan, capítulo 1, nos lo explica muy bien. Porque dice en el versículo 14 de Juan 1, dice: y aquel verbo, el Señor Jesús, fue hecho carne. Y la expresión nos va a hacer unir los dos puntos de contacto. Dice: y habitó entre nosotros. El Señor Jesús vino y habitó entre nosotros. Escuchamos tantas veces, ¿no?, que la expresión es: puso su tienda acá. Estableció su tienda acá, en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. Y esta es una noticia preciosa para vos y para mí. Porque el Señor Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y pudo haberlo hecho como un juez que ejecuta una sentencia y todos somos hallados culpables y somos condenados eternamente. Sin embargo, Él no lo hizo así, sino que Él se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros y lo hizo lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios se hizo carne para derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. Pero que Él haya habitado aquí no fue suficiente, sino que fue necesario que Él pasara por la cruz para cargar con tus pecados y los míos, para que vos y yo hallemos perdón, hallemos salvación y podamos pensar nuestro futuro de final feliz en su presencia, en aquel lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Sofonías 3, versículo 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará. Él está en medio de nosotros. Estuvo al principio de la historia, lo está hoy y lo estará mañana, porque Dios habitará en medio de su pueblo. Que Dios lo bendiga. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Llama a cantar, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Llama a cantar, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy.